Muy buenas tardes. Les saluda su pastor amigo Eliezer Aparicio, quienes hoy vamos a llevar unos consejos para estos tiempos tan difíciles, de desafíos, de pruebas, de luchas para la iglesia contemporánea de este tiempo. Para esa iglesia que va a ser levantada en el sonar de la trompeta allá en los cielos, para esa iglesia que debe estar fortalecida en medio de los tiempos que se están viviendo en este momento. Y vamos a empezar con el libro de Habacuc. Habacuc, el profeta, el profeta que se quejó a Dios. Habacuc, cual su nombre significa el que abraza o el abrazador. Y vamos a empezar con el capítulo 1, que tiene que ver con aquella queja de aquel hombre de Dios, de aquel profeta llamado Habacuc, a un Dios todopoderoso que estaba permitiendo esa prueba tan grande sobre su pueblo. Podemos extraer de este pequeño tema que vamos a ver hoy, cómo Habacuc, siendo un hombre de Dios, cómo Habacuc, siendo un hombre que conocía y entendía el carácter de Dios sobre lo suyo, pero que por momentos él, visualizando, viendo, sintiendo y presenciando lo que estaba ocurriendo en su pueblo, se quejó delante de aquel Dios, cual era soberano sobre todas las cosas. Y así pareciera que muchas veces nosotros los cristianos nos quejamos a Dios por lo que vemos, por lo que estamos viviendo, por lo que escuchamos, y a veces dudamos y dejamos de depender o dejamos de confiar en lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor como iglesia y como hijo de Dios. El libro de Habacuc, en este primer estudio que vamos a ver hoy, capítulo 1, y vamos a ver los primeros 12 versículos. Y decía el profeta, o decía el versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. Es decir, había venido esa palabra de parte de Dios al profeta para que él desarrollara un mensaje consolador, un mensaje esperanzador al pueblo al cual él fue dirigido. Y Dios siempre está interesado en utilizar a sus hombres, a utilizar a aquellos hombres y mujeres a los cuales Él llamó para que puedan desarrollar el mensaje de Dios sobre la iglesia en estos tiempos. Necesitamos hombres y mujeres que a la luz de la palabra, llenos de la unción del Espíritu Santo, puedan entregarle a la iglesia del Señor en estos tiempos para una gran responsabilidad, para un gran desafío. Así Dios trata con su iglesia, con lo suyo y con aquellos hombres que tienen un llamado ministerial para los desafíos de la iglesia de este tiempo. La iglesia de este tiempo tiene unas pruebas, unas luchas muy grandes que nos hacen decir, que nos hacen confiar de que la venida de Cristo está más cerca. Por eso Dios sigue tratando con su iglesia, sigue tratando con lo suyo, con sus hijos, con su ministro, para que podamos seguir entendiendo el propósito de Dios sobre la faz de la tierra, sobre su iglesia y para tener una iglesia acorde al desafío de este tiempo. El desafío de Habacuc era bastante fuerte y difícil porque él estaba viviendo una situación muy dura junto a su nación. Y vemos a Habacuc en este capítulo 1 quejándose a un Dios, levantando su voz de protesta, preguntándole a Dios junto a otros profetas de por qué estaban viendo tanta injusticia. Y si nosotros nos ponemos a ver en estos tiempos que estamos viviendo, podemos ver nosotros como iglesia las injusticias que hay alrededor de nosotros. Y podemos ponernos en los zapatos de Habacuc en su tiempo, pero también podemos ponernos en los zapatos de Habacuc de lo que Dios pudo hacer con él. Dios estaba dejando que este hombre pudiera presenciar, pudiera sentir algo bastante fuerte para que su dependencia pudiera seguir siendo para Dios y con Dios. Dios permite pruebas en nosotros para el crecimiento y para los desafíos que vamos a afrontar más adelante.
vio destrucción, los primeros 4 versículos. Él se queja a Dios, pregunta a Dios por qué le hacía ver tanta violencia, por qué le hacía ver tanta iniquidad y tanta injusticia. Mas Dios, la respuesta de Dios, la primera respuesta de Dios a Habacuc era que él empezó a hablar, el versículo 5 en adelante, al versículo 11, de cómo el pueblo de los caldeos iba a venir sobre su nación para ser más aún violentados, para ser aún subyugados, para ser golpeados, robados, injuriados. La prueba de Habacuc iba a aumentar para que pudiese él estar más amalgamado a lo que Dios iba a hacer con él y con su vida. Habacuc quería justicia en medio de la injusticia que estaba viviendo y no la podía detallar, no la veía. Pero Dios estaba allí para seguirle enseñando a Habacuc que él dependía de él. El profeta se queja delante de Dios y le pregunta por qué permite que los extranjeros destruyan a su pueblo. Y una de las cosas que mueve el corazón del hombre o que mueve el corazón de cualquier cristiano es ver injusticia, porque nosotros creemos en un Dios de justicia. Pero toda la justicia viene de parte de Dios. Nosotros solamente tenemos que confiar en que todo lo que está aconteciendo es con la soberanía de nuestro Dios y Señor Padre Jesucristo. Habacuc protesta a Dios, pero Dios empieza a trabajar el corazón de este hombre para una respuesta que va a tener extraordinaria para él más adelante. Pero podemos ver aquí cómo el hombre de Dios pudo entender de a poco, pudo ser fortalecido en medio de la dificultad para poder ser instrumento en medio de un desafío que tenía él como profeta junto a su pueblo de salir victorioso en medio de la situación que estaban viviendo. Este hombre pudo obtener de Dios la respuesta apropiada en el momento apropiado, en el momento que Dios consideró entregarle a él y a su pueblo lo que él debería de hacer. Habacuc pudo entender al final de que todo lo que estaba viviendo tenía un porqué y era que Dios lo estaba permitiendo para darle una gran victoria. Ese desafío que estaba viviendo Habacuc junto a su pueblo iba a ser limpiado con solamente la soberanía que Dios puede hacer y puede ser transformado, siempre restaurando a un estado que Dios quería para su pueblo. Podemos inferir que la iglesia del Señor, llena de desafíos en este tiempo, sigue dependiendo de un Dios que es todopoderoso. En este primer tema vimos cómo Habacuc se quejó a Dios y cómo Dios pudo entregarle más todavía a Habacuc de que las cosas no iban a mejorar, sino que iban a empeorar. Pero Dios siempre se quedó allí al lado de Habacuc porque era el llamado a abrazar a su pueblo. No importa la situación que esté viviendo como iglesia del Señor en este tiempo, en el lugar que Dios nos tenga, sigamos creyendo de que Dios tiene una respuesta agradable. En la próxima entrega vamos a ver cómo Dios le habla a Habacuc y le entrega esa palabra de fortaleza, la cual Habacuc desarrolla y derrama sobre su pueblo para la restauración y liberación de su nación. Con esto terminamos el tema de hoy, las quejas de Habacuc, el hombre que le tocó abrazar a su pueblo en medio de una situación muy difícil. Sea usted como iglesia abrazando a su pueblo primeramente y abrazando a aquellos que necesitan a ese Dios maravilloso, entregando a Jesús como único Salvador. Dios le bendiga, Dios le guarde, le saluda el pastor Eliezer Aparicio.